nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Y declaramos libres, Señor, para poder comer tu palabra, para poder, Señor, tener ese entendimiento de lo alto, esa sabiduría de lo alto, y así cada día podemos, Señor, caminar con la bendición que tú nos das. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Abren sus Biblias, hermanos, en Deuteronomios 6. Deuteronomio 6. El título de la enseñanza o de la reflexión de esta noche es: cuídate y apártate de todo lo que no agrada a Dios, hermanos. Amén. Cuídate y apártate de todo lo que no agrada a Dios. Y aquí nos habla en Deuteronomio 6 del 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a leerlo. Un verso mi persona, un verso ustedes, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Deuteronomio 6, el verso 10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Ustedes? Y el verso 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El verso 14: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Todos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Toman asiento los que se han puesto en reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Y aquí cuando habla este pasaje, hermano, dice, el verso 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, hermanos. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Uno mismo se cuida cuando sale al mercado, sale de compras, va al trabajo. Uno mismo se cuida, ¿verdad? O cerrando sus ojos camina y tropieza y cae. No, ¿verdad? Uno mismo, si se cuida, llega bien al trabajo. Uno mismo, si está cuidadosamente, también tiene que cocinar, ¿verdad? Si uno cocina distraído, apurado, desesperado, ¿qué pasará? El arroz se quema, ¿verdad? El agua se seca, dice. A su nombre. Todo en esta vida, dice, tenemos que hacer con cuidado, hermano. Y ahora más de las cosas de Dios. Cuando dice Dios, cuando te bendijere, dice. Cuando Dios multiplicara todo lo que tienes. Cuando Dios empieza a bendecirte en todas las áreas, uno tiene que cuidarse, dice. A su nombre. Y bien dice el verso 10, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Eso era la promesa a Israel. También Dios nos da a nosotros una promesa, que un día vamos a ser bendecidos en todas las áreas, hermano. Pero cuando ya estás siendo bendecido por Dios, dice el verso 11, de tal manera Dios nos va a bendecir, en casas llenas de todo bien, a su nombre. ¿Cuántos tienen su casa llenas de todo bien?
Eso es la promesa. Que tú no llenaste, dice, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Ahora está aquí. Cuídate de no olvidarte de Jehová, a su nombre. Cuando tienes un buen trabajo, ¿te acuerdas de Jehová o te olvidas de Jehová? Cuando los 4 bolsillos están llenos, ¿te acuerdas de Jehová o te olvidas de Jehová? A su nombre. Cuando estás lleno de salud, ¿te acuerdas de Jehová o te olvidas de Jehová? Cuando estamos enfermos, nomás cómo nos recordamos de Dios, ¿verdad? Cuando estamos sanos ya ni nos acordamos de Dios, a su nombre. Por eso Dios nos dice, cuídate de no olvidarte de mí, dice Dios, a su nombre, que te sacó de tierra de servidumbre. ¿Cuántos han estado en tierra de servidumbre? En casa de servidumbre. Casa de servidumbre es el pueblo de Israel, 400, ¿cuántos años estaba? 430 años esclavos. Eso era casa de servidumbre. Y era un martirio para Israel estar esclavo, hermano. Si en este tiempo, nomás cuando los secuestran a los jóvenes, a una persona que es secuestrada, es como así lo hubieran tomado a Israel, como lo estarían secuestrado y obligado a trabajar para Egipto, hermanos, a su nombre. A su nombre. Y en algún momento, cuando no teníamos a Cristo, estábamos esclavos del diablo, esclavos del problema, esclavos de la enfermedad, del pecado, esclavos de tanta violencia, hermano. A su nombre. Y Dios nos dice, cuídate de no olvidarte que un día te saqué. A su nombre. Y el verso 13 dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿A quién debemos temer? A hombre, a carne, dice, a sangre, a Dios. El 14 dice, andarás en pos de Dios, dice, o no andarás, dice. Cuídate de no andar en pos de dioses ajenos, hermano. Porque nosotros, sin darnos cuenta, tenemos ídolos y ya no tendrás imágenes. Pero sin darnos cuenta, estamos sirviendo a otros dioses, hermano. Al Dios de la fortuna, del destino. Si no trabajo, ¿qué será mi destino? Dice, ¿verdad? A su nombre. Si no tengo fortuna, ¿cómo será mi futuro? Dicen. ¿Quién vive? Dice, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Nosotros miramos, ¿verdad? Cada capilla, cada barrio, cada UCB, cada asociación tiene su patrona, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que dar culto a ellos, a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? El verso 15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre. Hay que cuidarnos, hermano. Cuando estamos llenos de salud, cuídate de no olvidarte de Jehová. Porque quién sabe si te olvidas, dice, se va a inflamar el furor de Jehová contra ti. Cuando tú tienes bastante economía, hermanos, cuídate de no olvidarte de Jehová. Porque no vaya a ser que se inflame el furor de Dios y te destruya de la tierra donde estás viviendo. De Huaycán, donde vivimos, a su nombre. A su nombre. Vamos a otro verso en Deuteronomios 8:11.
Y ahí también dice, mira este verso, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy a su nombre. Ya vamos a escudriñar qué es mandamiento. ¿Alguien sabe qué es mandamiento, hermanos? Los 10 mandamientos es una orden, ¿verdad? Es un mandato. Un mandamiento es un mandato que debemos cumplir sí o sí. Y si nosotros no cumplimos, ya hemos visto, el furor de Dios, dice, se encenderá contra ti. ¿Cuántos quieren que el furor de Dios se encienda en la familia, hermanos? No queremos, ¿verdad? Entonces, si aquí encontramos mandamientos, precepto y orden que debemos cumplir, hermanos. Amén. Y el otro dice, sus decretos. ¿Qué son decretos, hermano? Decretos es decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia. Un decreto. Cuando Daniel estaba en Babilonia, el rey Nabucodonosor decretó un decreto. Todo aquel que no adorare a su imagen será quemado en el horno de fuego, ¿verdad? Eso es un decreto, una orden. ¿Y los 3 jóvenes obedecieron o no obedecieron ese decreto? No obedecieron, ¿verdad? Y entonces, en esta palabra, ¿cuál será un decreto para nosotros? Dice, la paga del pecado. Ese es un decreto, hermano. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es un decreto. Y si nosotros, conociendo, fallamos, pecamos, nos merecemos, ¿qué cosa? ¿La muerte o la vida? La muerte. Eso es un decreto inquebrantable, hermano. Sí o sí se va a cumplir. Pues Dios no va a tolerar. Dios no va a decir, en el mundo puedes sobornar, puedes romper mano, puedes debajo de la mesa, puedes hacer cohechos, pero en Dios no hay nada de eso, hermanos. A su nombre. Y entonces, decreto es una decisión tomada. Otro decreto en el Nuevo Testamento, toda blasfemia que se levanta contra el Espíritu Santo es reo de juicio, dice. Eso es un decreto, hermano. A su nombre. Que no tendrá perdón ni en el presente ni en el venidero, hermano. Por eso, eso es un decreto que debemos conocer. No podemos nosotros blasfemar contra el Espíritu Santo, como los fariseos blasfemaban, hermano. Los fariseos, los saduceos y los escribas blasfemaron al Espíritu Santo, de tal manera que a Jesús le dijeron, demonio tiene, que por Belcebú echa fuera los demonios. Pero Jesús no echaba demonio por el nombre de Belcebú, sino por el dedo de Dios, dice, ¿verdad? A su nombre. Entonces ellos merecieron el reo de juicio. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Ahora el otro dice estatutos. ¿Alguien sabe cuáles son los estatutos? Los estatutos son normas y reglas, hermano, que debemos cumplir nosotros. A su nombre. En la palabra de Dios encontramos normas y reglas. Nuestra nación también tiene normas, reglas. En la Constitución política hay varias normas y reglas, hermanos, que debemos cumplir. Pero ¿quién cumple, hermanos? Cumpliremos, ¿cuántos? Creo que hay 3,000 a 4,000, ¿verdad? Tantas normas y leyes, hermanos, y reglas, que quizás ni lo cumplimos, ni 10, hermano. En limpieza pública nomás,
Si nosotros mismos botamos nuestra basura en la calle, ¿estaremos cumpliendo, hermanos, una norma de limpieza? No, ¿sí o no? Imagínate, si en eso nomás no cumplimos, ¿cómo será más allá las otras reglas, hermano? A su nombre. A su nombre. ¿Por qué tan tristes y amargos? A ver, mírale a tu hermano, sonríe que Cristo vive, dile, hermano. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién salva? Los mandamientos, los decretos y los estatutos son mandatos de Dios, hermanos, que debemos conocer para que no cometemos tales faltas, hermano. Porque si nosotros no vivimos sus mandamientos, Dios nos demandará un decreto sobre nuestra vida. Así como el pueblo de Israel, en 11 días nomás iban a llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero como ellos salieron y se hicieron el becerro de oro en el desierto, Dios le dio un decreto que 40 años permanecerán en el desierto hasta que muere la generación, o sea, la primera generación, a su nombre, por cuanto se hicieron su becerro de oro. Dios no iba a declarar un decreto contra Israel en el desierto. Dios le estaba llevando a Moisés 40 días para que recibieran los 10 mandamientos y para que ellos ponen por obra. Pero el pueblo era impaciente, dijo, Moisés ya murió en el monte, mejor nos hacemos otro Dios. Lo obligaron a Aarón, a su hermano de Moisés, para que hicieran un Dios que no era el Dios vivo, hermano, sino un Dios hecho de mano de hombres, a su nombre. Y Dios decretó un decreto sobre Israel. 40 años perecerán en el desierto hasta que muera la primera generación. Eso es un decreto, hermanos. A su nombre. ¿Quién vive? Nosotros nos preguntamos, ¿habrá algún decreto en contra de nosotros? ¿O habrá un decreto a favor de nosotros? ¿Qué es? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Habrá un decreto a favor de nosotros o un decreto en contra de nosotros? A su nombre. Si nosotros estamos haciendo las cosas correctas, buenas, con nuestros prójimos, vecinos, con nuestros familiares, entonces no habrá un decreto en contra, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos violencia, hacemos tantas cosas malas contra nuestros prójimos, habrá un decreto en contra de nosotros, hermano. Que Dios tenga misericordia, hermanos, a su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Ahora vamos con otro en Miqueas 7:5. Cuídate, dice, de aquel que duermes también, a su nombre. Miqueas 7:5. Pero vamos a leerlo del 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Para entender mejor, hermanos. Y este pasaje son 7 nuevos, ¿verdad? 7 que dice como título corrupción moral de Israel. Cuídate de las personas que hacen corrupción moral, hermano. El verso 2 dice, Miqueas 7:2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre. Escucha eso, todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Faltó el misericordioso en la tierra, dice, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Lo que quiere decir este verso, hermanos, la gente que no tiene a Dios, los que no conocen, pues son personas sin misericordia, hermanos.
y no hay en ellos rectitud o verdad, honestidad. Todos acechan por sangre, cada cual arman red a su prójimo, a su nombre. Y eso se ve, ¿verdad? Hijo mató a su padre, esposa se tomó veneno y dio veneno a sus hijos, a su nombre. Hay ciudades construidas con sangre, hay puentes también construidos con vida a su nombre. Hay muchos edificios grandes, hermanos. En esos edificios, en su base, están enterrados vivos hombres y mujeres, hermanos. Por eso dice, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su prójimo. En un pasaje dice, hay de los que edifican ciudades, casas con sangre, hermano, derramamiento de sangre a su nombre. Y el 3 dice, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Es cierto, ¿verdad? ¿Cómo completa el hombre la maldad de sus manos, hermano? Alguien lo demanda y el juez juzga por cohecho. Al que ha cometido lo dejan libre y al agraviado lo meten a la cárcel. El grande habla el antojo de su alma. ¿Quién quiere decir? El poderoso, el que tiene muchas riquezas. A la verdad lo puede convertir mentira y a la mentira lo puede convertir verdad, ¿verdad? Comprando jueces, comprando a hombres, sobornando a su nombre. Y lo confirma, dice. Eso es el hombre que no tiene a Cristo, hermano. Nosotros que tenemos a Cristo no debemos hacer eso. Amén. Porque si no, el furor de Dios se encenderá contra nosotros, hermano. El 4 dice, el mejor de ellos es como el espino. Escuche eso. Eso vamos a escudriñar, hermanos. Miqueas, ¿dónde está Miqueas? Dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora serán su confusión. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién viene pronto? Entendemos cuando dice, el mejor de ellos es como el espino. Es como un parábola, ¿verdad? Y el más recto como zarzal. Cuando dice espino, quiere decir las espinas son duras y pinchan, lastimando a todo el que pasa por su lado, a su nombre. Así son las personas que tienen corrupción moral, hermanos. Son como espinas que hacen mal a su prójimo. Y no solo eso, sino dice, el más recto como zarzal. ¿Has visto hay una planta que si te pega tu carne no sale, hermano? Son espinos que se prenden y por más que jalas no sale. A su nombre. El hombre, por querer un poquito más, ¿qué hace? Demanda, acusa, miente, soborna, para lastimar al que tiene y para llevarse, ¿verdad? Eso es lo que pasó con Acab, cuando Jezabel le dijo, Acab quería comprar la viña de Nabot, ¿verdad? Y Nabot dijo, no, mi viña no está en venta, eso es herencia de mi padre, yo lo quiero tener hasta mi vejez, no quiero vender. Y Acab se sintió muy triste. Y Jezabel dice, ¿y por qué estás triste? Es que yo quiero comprar la viña de Nabot, pero no me quiere vender. Fácil,
hay que agarrar a 2 vagabundos y lo hay que pagar y para que ellos testifican que Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey y lo matamos y te quedas con la viña. Y es más, no vas a pagar ni un sol. A su nombre. Así son las personas que habla de este verso. El mejor de ellos es como el espino. A su nombre. Y a veces así hay personas, ¿verdad? A veces así hay personas. Pero los que conocemos a Cristo ya no estamos para esas cosas, hermano. Porque si estamos andando en esas cosas, el furor de Jehová se encenderá contra ti. ¿Y quién lo apagará, hermanos? A su nombre. El 5 y el 6 dice, mira, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, ni de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Eso es más terrible, ¿verdad? No creéis en amigo. Los amigos a veces, cuando estaban jóvenes, un amigo te decía esto hay que hacer, y entonces ya vámonos. Se van, ¿verdad? Para las cosas malas hay dinero, hermano, pero para las cosas buenas no hay ni un sol. A su nombre. Un músico dijo eso. Un músico que se convirtió a Cristo. Esto cuando estaba yendo a Santa Anita en el bus. Y ese músico que se ha entregado se había retrocedido. Y justo el director de la banda se sentó a su lado. Le dijo, ¿y a dónde vas? Nosotros estamos yendo a cantar a una fiesta espiritual. Pues yo también soy músico, dice, ¿no? El retrocedido. Un día también me entregué. Cuando estaba en el mundo tenía mucho dinero, pero cuando estaba en Cristo no tenía ni un sol. Y el director de la banda le dice, eso es cierto, porque para las cosas del mundo, no sé de dónde pues hay dinero, ¿verdad? Para perdición. Pero para las cosas buenas no hay dinero, hermanos. A su nombre. A su nombre. Eso es cierto, hermanos. ¿Por qué será? Porque cuando nosotros iniciamos en el camino del Señor, Dios te va a dar medidamente nada más, hermanos. No te va a dar en abundancia al inicio. Lo necesario nomás te va a bendecir cuando nosotros comenzamos. Cuando nos perfeccionamos en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, cuando nuestro corazón ya no ama la riqueza, ahí es donde Dios va a soltar un poquito más su bendición. Cuando tu corazón se va perfeccionando más, Dios va a soltar un poquito más de su bendición. Cuando tu corazón está amando a Dios, Dios va a desatar más, un poquito más. Y cuando tu corazón realmente ha cumplido su obra a Dios te va a bendecir en gran manera, porque tu corazón no va a estar en las cosas que tienes, sino en Dios. Pero al inicio no es así, hermano. Al inicio a veces todavía tenemos los malos hábitos del mundo, hermano. Poco a poco todo tiene que perfeccionarse, hermano. Moldearnos. A su nombre. Por eso dice, no creéis en amigos, ni confiéis en príncipe, ni la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. A su nombre. ¿De qué estará hablando esto, hermanos? Justo cuando están durmiendo ya los casados, de pronto ha escuchado algo, alguna cosita, no ha escuchado la esposa o el esposo. Luego se ha armado un pleito, ¿verdad? Después, ¿cómo han dormido? El otro a la esquina, el otro a la esquina. A su nombre. A su nombre. En otras palabras dice, no confías ni con aquel que duermes, hermano, no confíes en él. Por eso este verso quiere decir, no confíes en amigo, no confíes en príncipe, en el presidente, no confíes ni aquel que duerme. No abras tu boca, porque tal vez un día te traiciona, un cuchillo por la espalda, una traición.
una infidelidad. Eso es más terrible, hermano. ¿Qué quiere decir? Dice, no confíes. Las condiciones morales descritas en los versos de Miqueas 7, 5 y 6 son tan malas, dice, que no se podía tener confianza en un amigo, un vecino, una esposa que duerme al lado, o en cualquier miembro de la familia, aún los íntimos, hermano. Porque hay otro verso, dice, los enemigos. ¿De dónde salen los enemigos, hermano? Los de su casa. Vamos a leer mejor el 6 para entender. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son de su. Por eso no confíes, hermano. El hijo ha deshonrado al padre. ¿Y cómo lo deshonra al padre el hijo? ¿Lo maltrata? ¿Lo ultraja? Un hijo deshonra cuando haya caído a la fornicación, hermano. Un hijo deshonra cuando haya caído, haya manchado su nombre o su apellido, dice, ¿no? El padre dice, me deshonraste. Cuando ha hecho algo grave, mal el hijo, algo, por ejemplo, quizás su hijo violó a una niña de 15 años y ya ese hijo deshonró al padre, hermanos, a su nombre. O cuando un hijo cayó a la fornicación, ese hijo ya deshonró al padre. ¿Quién vive? Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. ¿Cuántas hijas boca a boca pleitean con su madre, hermano? Cuidado, hermano, cuídate de no levantarte contra tu madre. La nuera contra la suegra, ni qué decir, ¿verdad? Allá los que no conocen, ellos se levantarán, pero nosotros si conocemos, debemos comportar como la nuera de Noemí, Ruth, hermano, a su nombre. ¿Cuántos tienen nueras, hermano? Hazle leer el pasaje de Noemí, Ruth, ahí está, ¿ven? El pasaje de Ruth. Día y noche hazlo leer, para que no se levanta la nuera contra la suegra, a su nombre. Cuando la nuera se levanta contra la suegra, ¿qué habrá, hermanos? La explosión de bim bam, ¿verdad? El otro se va para el norte, el otro se va para el oeste y nunca se quieren ver ya. A su nombre. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Cuando de pronto ya tu esposa no te cae bien, ¿qué debemos hacer, hermanos? Cuando tu esposo ya no te cae bien. ¿En algún momento ha pasado eso? A su nombre. A su nombre. ¿Quién sabe el esposo se ha vuelto tu enemigo? La esposa se ha vuelto tu enemigo. Cuídate de no pelear con tu esposa, hermano. De no discutir con tu esposo, con tu esposa. A su nombre. Si tu esposa no va a soportar lo que le vas a contar, mejor no lo cuentes, hermano, porque va a explotar tu esposa. En uno te va a botar de la cama o te va a botar de la casa, ¿verdad? Uno ya sabe cómo es su temperamento del esposo, ¿verdad? Cuando está tranquilo, cuando está normal, pero cuando le han pisado en el calcañar, mejor no le cuentas nada, hermano. A su nombre. Y el verso 7 dice, mas yo Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que cuidarnos uno mismo, hermano. Amén. No confías en amigo, no confías en príncipe, no confías ni del que duerme a tu lado. No abras tu boca, dice.
Porque si hablaste una palabra, ya se encendió el pleito. Y eso es lo que dice en Efesios, ¿verdad? Ahora vamos a Efesios. La otra parte nos dice, de eso tenemos que cuidar. No solo de eso, hermano. Hay tantas cosas que debemos cuidar nosotros. Hay un dicho que dice, cuídate, que yo te cuidaré, dice, ¿verdad? ¿De qué está hablando ese dicho? Que si nosotros nos cuidamos, Dios nos va a cuidar. Nosotros hay que cuidarnos de hacer lo bueno, hermanos, y no lo malo. Porque si nosotros no nos cuidamos de hacer lo bueno, hermanos, aparentemente Dios nos va, como Él es grande en misericordia y lento para la ira, Él va a decir, este año quizás ya se arrepiente mi hijo, ya va a cambiar este año, quizás al otro año, quizás. Él nos da tiempo y oportunidad. Quizás nos da tiempo como la prédica de Noé. 100 años predicó Noé, hermanos. Y solo 8 se salvaron, ¿verdad? Quizás aquí en este tiempo también, en el tiempo de la gracia, ¿cuántos años ya pasó para que venga el arrebatamiento? 2000 años ya, 2021 ya, 2022 ya estamos, ¿verdad? 2022 nos ha esperado Dios para volvernos a Él. Pero quién sabe, en este año sucede el arrebatamiento, hermano. ¿Quién sabe? Por eso hay que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra salvación, hermano. En Efesios 4:29 dice, también tenemos que cuidarnos de toda palabra, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A nuestros niños, si tus niños están hablando malas palabras, ¿quién tiene que corregir? ¿El vecino? Los padres. Pero algunos no, es porque el niño nomás, ya cuánta grande se va a dar cuenta, cuánta grande te va. Si tú no le corriges a este niño en pronunciar esas palabras corrompidas, cuánta grande va a ser como cuervo, hermano. Te va a sacar todo pañuelitos al aire, te va a sacar en el vecino, en el amigo, en tu abuelito, en tu abuelita, hermano. A su nombre. Por eso nosotros la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida, hermanos. ¿Quién vive? ¿Cuántos todavía cuando nos amargamos hablamos palabras necias o palabras, lo que hablan en la calle, ¿verdad? Palabras jergas. No debemos hablar eso, hermano. Nuestros niños tampoco no deben. Por más, antes cuando había en la escuela, los niños captaban de los otros niños, ¿verdad? Cuando Yalés estaba estudiando en el jardín, en el tercero y en el cuarto, ya venía con otras palabras hablando. Yo le decía, no tienes que hablar esa palabra. Te voy a echar ajos a tu boca, le decía. A su nombre. Pero como ella es tardo en entender, o sea, tienes que hablar 50 veces para que para que tome en cuenta, hermanos. A su nombre. A veces así somos nosotros también. Tenemos que escuchar 100 prédicas para dejar de hacer esto todavía. No debemos hacer así, hermano. Sino corregirnos realmente las palabras que hieren, ¿verdad? Las palabras que lastiman. Las palabras que maldicen. Esas son también palabras corrompidas, hermano. Porque no puede salir en Santiago, dice, no puede salir de tu boca maldición y bendición, hermanos. Porque así Dios no nos ha enseñado. Si no nos ha enseñado a corregir nuestras lenguas, hermano. A su nombre. Si abrimos en Salmos, hermanos, cuando nos habla de qué debemos apartarnos, hermano. 34:14 de Salmos. Y ahí dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela.
34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal. ¿Cuál es la debilidad que te jala a lo malo, hermanos? Las mujeres, ¿cuál será su debilidad que le jalan a lo malo? Los hombres, ¿cuál será su debilidad que lo jala al mal? De eso tenemos que apartarnos. Si en Mateo nos dice, hermano, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo, mejor que entras tuerto con un ojo al cielo que con dos al infierno, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Apártate, si tus ojos te están llevando a hacer lo malo, mejor es que te apartes de ahí. ¿Para qué? No teniendo tus dos ojos, si entras al infierno, hermanos, a su nombre. Y otro también dice en Mateo, si tu pie es ocasión de caer, mejor córtalo, dice, ¿verdad? Mejor es que entres con un pie al cielo que con dos al infierno, dice. Por eso, las cosas malas que este cuerpo te está llevando, mejor es que cortas, o sea, que no practicas más, que te apartas para agradar a Dios, porque dice, apártate del mal y haz el bien. Cuando nosotros hacemos el bien, estamos agradando a Dios. Busca la paz y síguela. ¿Cuántos están en paz con sus vecinos, hermano? ¿Cuántos están en paz en su corazón? ¿Tu conciencia no te está acusando, hermanos? Si tu conciencia te está acusando, hermanos, no estamos en paz. Estamos a falta de perdón o pedir perdón. Porque en el corazón tu conciencia te acusa de las cosas malas que has hecho contra tu familia o contra tu prójimo. A su nombre. Por eso un verso dice, si tu conciencia no te reprende o te reprende, mayor es Dios. A su nombre. Y entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que nos puede apartar de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que te está apartando de Dios? A su nombre. El otro verso es Salmos 37:27. 37:27. El contexto dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Pero si no te apartas del mal, quién sabe, este año moriremos, hermano. A su nombre. Apártate del mal y haz el bien y vivirás hasta fin de año, nomás dice. Para siempre, hermanos. Claro que vamos a vivir para siempre. Un día este cuerpo, cuando llega a su vejez, va a morir. Pero dice al final, sonido de la trompeta con voz de mando, Jesucristo dice, mandará que todos los muertos resucitan y los que han muerto en Cristo resucitarán primero y se irán con Él. A su nombre. A su nombre. Pero hay una orden, ¿verdad? Hay un mandamiento que cumplir. Si nosotros nos apartamos del mal, pero si nosotros no queremos apartarnos del mal, depende de cada uno, ¿verdad? Si uno decide apartarse, se va a apartar, pero si uno no decide, por más que le predicamos 1000 prédicas, si él no decide, no se va a apartar. Pero si uno sí se decide, sí lo va a hacer con la ayuda de Dios. A su nombre. A su nombre. Usted nomás te debes dar cuenta en los niños. Los niños, cuando son tocados por Dios, sin que le dices, busca a Dios o alaba a Dios, ellos por su decisión buscan a Dios, ¿verdad? Porque han tenido un encuentro con Dios, han sido tocados por Dios. Igual los jóvenes, los adolescentes. Si tú estás forzando a tu adolescente, a tu joven, no lo fuerces, más bien ora 7 días o 7 días de ayuno o 21 días de ayuno, que el Señor,
que se da un encuentro con tu hijo, con tu hija, ahí vas a ver el cambio, hermano. Cuando tú lo fuerzas, dices, ya haga esto, cuando están en adolescencia, en la juventud, lo estás mandando a que sea, le estás provocando a ir, hermano, a su nombre. Si realmente quieres que tu hijo sirva a Dios, el padre y la madre dobla su rodilla 3 días o 7 días de ayuno seco, 21 días de ayuno seco, vas a ver que ahí sí va a haber la gloria de Dios, hermano. Cuando Dios lo toca, ya no lo vas a decir, hijo, ora, hijo, ayuna, hijo, lee tu Biblia. Él solito va, porque ha tenido un encuentro con Dios, a su nombre. Eso también ha pasado con nosotros. El pastor a la fuerza no les ha hecho entregar, ¿verdad? El evangelista a la fuerza no les ha traído y les ha dicho, ya recibe a Dios. No, es que ustedes han sentido el toque de Dios y se han entregado, se han convertido. Y ustedes han decidido esa decisión de buscar a Dios, a su nombre, de servir a Dios. Y cada uno conforme a nuestra búsqueda, conforme nos apartamos del mal, conforme que estamos haciendo lo bueno, estamos mirando el resultado, que estamos mejorando, ¿verdad? En todas nuestras áreas. A su nombre. Vamos otro. En Proverbios. Ya estamos acabando con estos versos. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. A veces nosotros decimos, yo sí puedo vencer la tentación, dice. Cuando un pastor cuenta a un joven, y el joven estaba parado frente a una discoteca, y el pastor le encuentra y le dice, joven, ¿qué haces aquí parado frente a la discoteca? Y el joven le dice, pastor, he venido aquí a vencer la tentación. A su nombre. A su nombre. ¿Así se vencerá la tentación, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? A veces humanamente nos podemos proponer o opinar, yo voy a hacer esto y voy a lograr esto, vencer las tentaciones o vencer las debilidades. Humanamente no vamos a poder, hermanos. Tenemos que recurrir a aquel que ha vencido todas las tentaciones. Jesús, ¿cuántas veces ha sido tentado, hermano? 1, 2, 3. 3 veces dice, en todas las áreas ha sido tentado Dios. Jesús, el Hijo de Dios. En 40 días de ayuno. Y nosotros queremos vencer la tentación sin ni un día de ayuno. Más estaremos a su nombre. Por eso dile a tu hermano que está a tu costado, si quieres vencer toda tentación, ayuna siempre. No ayunas al año una vez. A su nombre. Cuando ayunas un año a la vez, no es bueno que nosotros ayunamos al año una vez, hermano. Porque las luchas no es al año una vez, ¿verdad? Todos los días son las luchas. A su nombre. Y uno tiene que fortalecerse. Temer a Dios. No seas sabio en tu propia opinión, dice. A veces nosotros, sí, yo puedo, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo esto para poder vencer todo lo que se me opone. Si no estamos con la ayuda del Espíritu Santo, no podremos avanzar, hermanos. No podremos avanzar. Es más, en el tiempo de Josué, cuando iban a enfrentar ahí,
Y ahí era un pueblo pequeñito. Jericó era una ciudad fortificada, grande, numeroso. Y ahí era pequeñito. Y dijeron, no es necesidad que vamos todo el ejército, que suben 3,000 nada más. Y ellos fueron 3,000. Y de ahí que son poquitos, le hicieron correr, ¿verdad? Y Josué se postra a tierra y dice, Señor, ¿por qué no hemos podido vencer ahí si hemos vencido a Jericó, que era una nación tan fuerte? Y Dios le dice, hay anatema en el pueblo, levántate a su nombre. Cuando hay pecado en nosotros, por más que nos esforzamos, no podremos hacer frente a nuestro enemigo, hermanos. A su nombre. ¿Quién vive? Otro. 4:15. Pero vamos a del Proverbios 4, 14 y 15, esos dos versos vamos a leer. Y el 16 para entender. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. A su nombre. A su nombre. Hay cosas que debemos dejar en nuestras vidas, hermano. Hay cosas que debemos renunciar en nuestras vidas, hermano. Hay cosas que debemos apartarnos y pasar, hermano. Hay cosas que debemos soltar. A su nombre. Porque si no, ¿cuántos todavía están caminando por las veredas de los impíos, hermano? O por los caminos de los malos. De ahí tenemos que salir. Y ahí dice el 15, el 14 nos dice, ya no es para nosotros andar por las veredas de los impíos, hermano, ni por los caminos malos. Si no tenemos, déjalo, dice, apártate, salga de ahí. No pases por ella. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién viene pronto? A veces nuestros ojos están codiciando a la mujer ajena, hermanos, al hombre ajeno. Y Dios te dice, deja de codiciar. A su nombre. A su nombre. Porque para eso ya no estamos aquí, hermanos. Porque todo lo malo que hacemos, Dios lo está tomando en cuenta. Y no quiere que Él se encienda en furor, hermanos. Si no, nos está advirtiendo. Es un mandamiento, un precepto, un decreto, es una advertencia a su pueblo, hermanos. Que debemos cuidarnos de hacer lo bueno y no lo malo, hermano. O al contrario, cuidarnos de hacer lo malo a su nombre. Y debemos hacer siempre lo bueno, hermanos. ¿Quién vive? ¿Quién salva? El 1 de Timoteo 6:5. 9:00 minutos, hermano. Primera de Timoteo 6:5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias, apártate de los tales. A su nombre. Cuando nos dice del verso 4, está envanecido, o mejor del verso 3 para entender, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad con fuente de ganancia,
como fuente de ganancia, apártate de los tales, dice, a su nombre. No sé si tú has conocido a una iglesia, a una congregación, que decía, los que quieren sanarse con 100 soles, pasan adelante. Los que quieren sanarse con 50 soles, pasan adelante. Los que quieren sanarse con 20 soles, pasan para adelante, decía. ¿Se recuerdan de esa congregación? Y por eso Dios dice, el verso 3, el verso 4, el verso 5 hablan y al final determina, apártate de los tales, porque han tomado la piedad como fuente de ganancia, hermano. Hay un verso donde dice, si has recibido de gracia, dadlo de gracia, ¿verdad? A su nombre. Pues la sanidad no se cobra, hermano. Si vas a otra congregación y si te están cobrando por la sanidad, apártate, hermano, porque la sanidad no se paga, hermano. A su nombre. A su nombre. Porque hay un hombre que ha sido sanado en Juan 5, 14. Y esto habla del paralítico de Betesda, un hombre que hace 38 años que estaba enfermo, paralítico. Y Jesús vino y lo sanó. A su nombre. Pero una cosa le dijo a este paralítico, cuídate, le dijo de esta manera, mira. En Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A su nombre. ¿Cuántos han sido sanados? ¿Hemos sido sanados de alguna enfermedad? Entonces Dios te dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, alguna enfermedad, quizás al doble o 3 veces más de gravedad, y no hay medicina o no alcanzas bálsamo delante de Dios. A su nombre. Por eso, cuando nosotros somos sanados por Dios, nosotros tenemos que cuidarnos de no pecar más. Porque si pecamos recibiendo la sanidad, esa misma enfermedad se va a volver a nosotros y va a ser peor, hermanos. ¿Cuántos quieren volver este año con esa misma enfermedad que han tenido? ¿Quieren volver, hermanos? Entonces hay que esforzarnos a servir a Dios, hermano. Porque si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no nos cuidamos y no nos apartamos de las cosas malas y seguimos pecando conociendo a Dios, ¿quién sabe que nos venga alguna cosa peor, hermanos? A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Entonces, también tenemos que cuidarnos. ¿De qué tenemos que cuidarnos? De la ira, de la gritería, del orgullo, del celo, de la contienda, de todo lo que habla en Gálatas, hermano. De todo lo que nos habla Gálatas acerca de la carne, hermanos, que se levanta, tenemos que cuidarnos. Porque si nosotros le abrimos las puertas, ¿cómo va esta carne va a reaccionar? ¿Bonito reacciona nuestra carne, hermanos? ¿Con amor reacciona? ¿En paz reacciona nuestra carne? ¿Con mansedumbre reacciona, hermanos? Cuando alguien te ofende, ¿cómo nos convertimos más que pitbull quizás, no, hermanos? No, hermanos, hay que cuidarnos, hermanos. Porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Personal es uno mismo que se va a cuidar, hermanos. El esposo, mi esposa no me va a cuidar de cómo yo voy a reaccionar, ¿verdad? Porque no va a estar en todo lugar cuando yo voy o cuando salgo a un lugar. Quizás mi esposo no puede viajar. Y yo tengo que cuidarme de ahí, de todas las cosas malas, ¿verdad? O mi esposa me va a cuidar de lejos, hermano. No, ¿verdad? Nosotros, cada uno, tenemos que ser conscientes de lo bueno y de lo malo que estamos haciendo, hermanos. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces,
La palabra en 1 de Timoteo, tenemos que apartarnos de los tales, dice. Y esto también es más a fondo, hermanos. Cuando habla en este pasaje, cuando habla en el 3, en el 4, en el 5, tenemos que conocer a los hombres que realmente predican la sana doctrina o no predican, hermanos. Y de ellos también tenemos que apartarnos, hermano. Pero si nosotros estamos escuchando a un predicador que no predica la sana doctrina, ¿qué estaremos haciendo, hermanos? Tenemos que apartarnos de aquellos que no predican conforme a esta palabra, hermanos. Pero otros toman la palabra y pueden engañarte, hermanos. Por eso tenemos que escudriñar bien la palabra para que no nos engañen, hermano. A su nombre. ¿Quién vive? Nos ponemos de pie, hermanos. Seguimos la prédica, hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. Que en culto es 1 hora, nomás casi la prédica, pues en el ayuno es donde nos pasamos 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? Ahí casi completo predicamos. Pues ahora en los cultos casi ni la mitad de la prédica acabamos, hermano. Vamos a agradecer a Dios, dile: Señor, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de todas las cosas que hacemos en esta tierra, Padre. A veces humanamente, en nuestra propia opinión, a veces pensamos que estamos haciendo bien, cuando tu palabra nos habla que estamos haciendo mal, Señor. Ilumina cada día nuestros pensamientos, Espíritu Santo, para cuidarnos, para poner por obra tus mandamientos, tus preceptos, tus decretos, Señor. Para que no se encienda el furor tuyo, Señor, contra nosotros. Para que no haya un decreto en contra de nosotros, Señor. Nosotros somos conscientes como humanos, como padres, como madres, como jóvenes que somos, Señor. Porque nosotros desde niños, desde que sabemos el bien y el mal, estamos en uso de razón, Señor. Y nosotros, Señor, como hijos tuyos, ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida, Señor. Ayúdanos a cuidarnos, Señor, de lo malo. Ayúdanos de cuidarnos, Señor, de poner por obra cada mandamiento, cada precepto, cada decreto, Señor. Para que nosotros no caigamos en manos de un Dios vivo, Señor. Sino tú nos hablas, Señor, para que podamos, Señor, poner en orden nuestra casa, en orden nuestra vida, en orden, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia. A veces nosotros, Señor, nomás queremos ponernos en orden, y que es de nuestra esposa, de nuestros hijos. A veces nosotros nomás queremos salvarnos, pero a veces no vemos, Señor, de nuestra esposa, de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros, Señor. Pero mientras que estamos cerca, podemos ayudarnos los unos a los otros, Señor. Ayuda a cada familia, Señor, a superarse, en conocerte, Señor, en hacer misericordia y justicia, en amarte más que cualquier cosa de este mundo, Señor. Ayuda, Señor, porque tú eres un Dios que desata tu palabra, Señor, para traer tiempos de bendición en nuestra vida, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, que nos recuerda, Señor, la bendición tan grande que tú has dado a Israel, Señor, la tierra prometida. Y cuando nosotros se nos multiplica, dice todo, Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová. A veces hacemos sumisos los cultos, Señor. A veces hacemos sumisos los ayunos. A veces hacemos sumisos, Señor, y nos estamos olvidando de ti, Señor, que tú nos has librado, que tú nos has sanado, que tú nos has bendecido, Señor. Ayuda, Señor, a tomar en cuenta, Señor, a mis hermanos, para que puedan cuidarse, Señor, y esforzarse a pesar de la necesidad, del problema, de la enfermedad, Señor, a seguirte, Señor, con
con ese corazón ferviente, con ese corazón, Señor, decidido, Señor, hasta llegar al fin, Señor, porque dice tu palabra: todo aquel que permanece hasta el fin, este será salvo, Señor. Y todos aquellos que están permaneciendo, Señor, yo sé que tú estás fortaleciendo, yo sé que tú estás, Señor, ahí proviendo, yo sé que tú estás sustentando, Señor, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que provee, que cuida. Tú eres un Dios, Señor, que trae palabras a nuestra vida para levantarnos, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús.